En este video aprenderemos cómo administrar los roles de usuario dentro de PHP y MySQL. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a aumentar tus habilidades dentro del desarrollo web. Esa es una pregunta muy común que pasa cuando estamos iniciando dentro del mundo de la programación y es justamente, por ejemplo, si los usuarios pueden acceder o deberán acceder a todos los módulos que pueda tener un sistema o si específicamente podrán acceder a un módulo en concreto y si tendrán permisos para poder hacer o deshacer ciertas acciones. Esto depende mucho de la lógica del negocio, esto depende mucho de los requerimientos que nos hagan justamente a la hora de desarrollar. Sin embargo, puede existir al menos la fundamentación base o la fundamentación más simple de esto, que es justamente lo que explicaremos hoy en este video. Para empezar, lo primero que haremos será definir una nueva tabla que se llamará roles. Y en esta tabla de roles simplemente tendremos que añadir dos campos. En principio, el campo ID y en segunda, el campo nombre. De manera que vamos a tener, por ejemplo, un varchar de tamaño 50 por el momento. No le vamos a permitir que sea nulo. Vamos a agregar los primeros usuarios y el primer usuario pues sería justamente el administrador. A lo mejor el siguiente usuario que nosotros podamos agregar sería el usuario justamente y a lo mejor un tercero que sea un lector. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que podamos revisar si existe un usuario o si existe un lector y que no puedan acceder a ciertos módulos que el administrador sí podría. Entonces, dentro de nuestra tabla de usuarios simplemente también vamos a cambiar la estructura y le vamos a agregar un nuevo campo que en este caso le voy a denominar role ID. Role haciendo referencia a la tabla de roles y ID haciendo referencia al ID que nosotros tenemos. En este caso le voy a dar que longitud 1 y predeterminadamente le voy a poner un número 2, que esto significa que sea un tipo de usuario. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ahora nos podemos pasar a nuestro PHP. Y dentro de nuestro PHP, lo que podríamos hacer justamente es algo similar a lo que hicimos en casos anteriores con la validación de la sesión. Si ustedes observan, pues bueno, nuestra sesión se encuentra validada dentro de un archivo que se llama validate session, que justamente nos dice que si no existe la sesión de usuario, entonces que haga esta par. Bien, en este caso que nos redirija el index, que para nuestro caso, pues bueno, justamente será nuestro archivo de login. Ahora, este mismo archivo yo me lo puedo duplicar y en este caso, en lugar de validate session, le puedo decir que en lugar de que sea validate session, a lo mejor va a ser un validate role o validate roles. Bien, y como pueden observar, pues es un archivo muy similar, es decir, vamos a tener que iniciar en principio la sesión y después de iniciar la sesión, pues bueno, existen múltiples maneras de poderlo hacer, pero una de las más comunes es a lo mejor iniciar con ciertos arreglos, es decir, podemos utilizar un arreglo que en este caso se llamen roles permitidos y le podemos decir que este arreglo va a permitir solo el rol de administrador y el rol de usuario, por ejemplo, de manera que el rol de lector no lo va a permitir. ¿Sale? Si ustedes observan, pues bueno, justamente aquí lo podemos tener. A lo mejor y si queremos que solamente sea administrador, pues bueno, lo ponemos solamente como administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos haciendo modificaciones de esto. ¿Qué es lo primero que quiero revisar? Lo primero que quiero revisar es que dentro de la sesión exista un key o exista una sección como esta, que en este caso se llama user, pero que en este caso se llame o se denomine role, ¿sale? Entonces yo puedo decir algo como esto. Existe un método en PHP que se denomina array_key exist. Y array_key exist lo que dice o lo que busca es que busca un key, que en este caso le voy a denominar role, dentro de un arreglo que en este caso sería el arreglo de la sesión. Como pueden observar, aquí lo que estamos diciendo es si existe el key role dentro de la sesión, entonces haz algo. Pero recuerden que nuestra función era negativa, o mejor dicho, nuestra condición era negativa para que esto nos permita redireccionar nuestro login. Entonces aquí simplemente tenemos que generarla o dejarla como negativa. Esto lo único que va a hacer es que si existe una variable de sesión nos va a permitir. Sin embargo, esta variable de sesión pues la podemos tener, la podemos agregar y esto todavía no va a funcionar. Entonces,
Para que pueda funcionar dentro de nosotros, le vamos a poner también otra condición, le voy a decir o, y le voy a decir si en el arreglo, y en este caso, ¿cuál va a ser el arreglo? El arreglo va a ser la sesión en su campo rol. Observen lo que está pasando aquí. Con esta parte, lo que estamos haciendo es que estamos validando que exista un apartado de rol dentro de la sesión. Y en esta parte, lo que estamos haciendo es que vamos a validar si ese rol que existe dentro de la sesión se llama o está permitido dentro de los roles permitidos. Pero como recordamos, de nueva cuenta, nuestra variable o nuestra condición es negativa, por lo tanto lo negamos. De manera que le estamos diciendo, si no existe la variable rol o si no existe el key rol dentro de sesión o si no existe la sesión de rol dentro de los roles permitidos, entonces llévanos a el index.php, ¿sale? Llévanos al index.php. Aquí también tendríamos que ver o tendríamos que validar que no se haya iniciado sesión, aquí no se ha iniciado sesión, aquí no, tampoco se ha iniciado sesión. Entonces prácticamente ya tendríamos esto, ¿sale? Vamos a hacer la primera prueba. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Recuerden que siempre el login se tiene que modificar. ¿Y qué voy a modificar en el login? Pues voy a crear otra variable de sesión, pero ahora, como recordarán, se denomina rol. Y este rol le vamos a decir que sea un rol el rol que nosotros le asignamos al usuario, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener que modificar un poquito nuestra consulta. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir select asterisco from usuarios left join roles on usuarios punto role ID sea igual a roles.id. En este caso, lo que le estamos diciendo, si nosotros ejecutamos esta consulta que tenemos acá, lo voy a ejecutar solamente hasta antes del where para que nosotros podamos ver. Observen que lo que estamos diciendo es que estamos trayendo justamente el nombre del usuario, o mejor dicho, todos los datos de la tabla de usuario y adicional la tabla rol. En este caso, observen que me apareció todo en nulo porque tengo un rol 0. Esto lo tengo que modificar dentro de mi tabla y le tengo que decir que aquí sea un rol 1 o 2 en este caso para que sea usuario. Si yo lo cambio, aquí ya podemos ver que dice usuario, y en dado caso de que yo quisiera cambiarlo, por ejemplo a 1, pues acá podemos observar que ya sale como administrador, ¿sale? Entonces eso es lo que logramos cambiando esta parte de la consulta. Lo que logramos es consultar la tabla de usuarios, pero adicional consultar la tabla de roles para poder traer datos del rol. Bien, entonces aquí ya tenemos un resultado, aquí ya tenemos una conexión, y aquí lo único que nos haría falta sería generar una variable row que tenga un result y en su fetch as sock, y listo. Aquí en este caso podríamos mandar a llamar a row en el campo nombre de administrador. Aquí nos pasa algo también importante. Observen lo siguiente. Aquí tenemos correo, pero aquí tenemos nombre y aquí también tenemos nombre. Entonces podríamos generar un alias, ¿sale? Tal vez yo no quiero todos los datos. Tal vez solamente quiero aquí le voy a poner un alias a la tabla. Le voy a poner U y aquí a roles, rol. Entonces en lugar de poner usuarios, pues ya solamente tengo que poner U. En lugar de poner roles, solamente tengo que poner R, perdón. Y aquí simplemente le puedo decir que quiero de la tabla de usuarios, quiero su ID. De la tabla de usuarios, quiero tu correo. De la tabla de usuarios, quiero su password y listo. Y de la tabla y quiero su estatus. Y de la tabla de roles, quiero su nombre, pero este nombre se va a llamar rol. Entonces, si observan acá, corremos esto. Aquí ya nos aparece nuestra consulta un poco más seleccionada y aquí ya tenemos administrador. Entonces esto lo podemos pasar nuevamente a nuestra consulta hasta antes del where y simplemente fue una ligera modificación para que acá podamos poner que esto se va a llamar rol. ¿Por qué rol? Porque aquí le pusimos que en su alias se denomine rol. Entonces prácticamente ya tenemos esto aquí. Aquí lo único que tendríamos que verificar sea que está bien escrito, tanto administrador como usuario. Al parecer sí, y todo esto debe de funcionar. Entonces nuestro usuario es administrador, así que nos debe de dejar trabajar sin ningún problema. Al igual que hicimos con la parte de la bienvenida, pues lo único que tenemos que hacer es que después de validar sesión, validemos los roles. Y vamos a ver si esto funciona.
Si yo inicio sesión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí me dice que parece que todo está bien, pero que hay una variable. Ah, la sesión ya está iniciada. ¿Por qué la sesión ya está iniciada? Porque si recordamos, desde Validate Session ya iniciamos sesión, así que no es necesario que la iniciemos acá. Ahí está, perfecto. Y como pueden observar, nos dejó trabajar sin problema. Ahora, en teoría, si yo cambio estos roles a 2, por ejemplo, también me debería de dejar acceder sin ningún problema. Ahí está, voy a cerrar mi sesión otra vez. Si yo cambio este rol a 3, entonces de nueva cuenta, si yo inicio, en teoría aquí ya no me debería de dejar. Como pueden observar, aquí ya se está validando la sesión, y no solamente se está validando la sesión, sino que aparte se está validando justamente esto. Bien, esto es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.